Y continuamos con estos ejercicios que hemos titulado Mujeres en la Ciencia, UASLP. Soy Talia Corpus y es para mí un gusto poder conversar esta mañana con la doctora en Filosofía de la Ciencia, Ana Laura Fonseca, quien actualmente se desempeña como secretaria general de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de nuestra institución. Bienvenida, doctora Ana Laura. Muy buenos días. ¿Cómo está? Ay, nada más hay que activar el micrófono, parece que ahí pasó ese detallito. Sí, Listo, sí, ahora sí. justo. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de poder estar aquí, y pues me siento muy honrada de que me hayan invitado. Muchas gracias. Además de ser secretaria general de esta facultad ubicada en el campus oriente de nuestra institución, platíquenos un poco sobre su trayectoria, qué la llevó a tomar este mundo de la ciencia, cuál es su formación académica, doctora, y bueno, pues iremos compartiendo algunos detalles con nuestra audiencia. Sí, muchas gracias. Pues mi trayectoria académica, yo soy licenciada en filosofía, estudié en la Universidad de Guanajuato y después hice una maestría en filosofía de la ciencia en la Universidad Nacional Autónoma de México y también ahí mismo hice el doctorado en filosofía de la ciencia y en ambos casos tiene una orientación ese posgrado hacia el área de ciencias cognitivas. Entonces, ese es, digamos, como mi área de investigación. Y pues a veces es difícil decir un poco como las razones precisas que nos llevaron a estudiar algo, ¿no? A veces es como un proceso complejo la decisión de qué quiere uno estudiar y a qué se quiere dedicar, ¿no? En mi caso estuve interesada cuando estaba pues en la preparatoria y poco antes de entrar a la universidad también en las ciencias, en la física en particular. Pero bueno, al final creo que mi interés por las ciencias fue más teórico que propiamente el desarrollo de la ciencia y creo que en el caso de la filosofía de la ciencia encontré un espacio en el cual podía reflexionar acerca de la manera en la que obtenemos conocimiento del mundo en diferentes disciplinas, aunque no directamente estuviera, digamos, como en el laboratorio haciendo ciencia, ¿no? Ese es, digamos, como un poquito lo que podría decir. Fue un poco azaroso como llegué a la filosofía, pero al final pues muy contenta de poder reflexionar acerca de la ciencia desde esta perspectiva, ¿no? ¿Y hace cuánto que llega a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí? Nos platica que estudió en Guanajuato, me imagino que usted es originaria de este estado, Ajá. ¿o no? No, yo soy potosina. Ah, es Argentina. Yo Bueno, soy sucedió que en aquel tiempo, bueno, lo digo porque también me tocó, no se brindaba la carrera de filosofía, ¿verdad? Dentro de la Exactamente, universidad. exactamente. Esa es la razón esa es la razón por la cual yo fui a estudiar a la Universidad de Guanajuato. Aquí no había filosofía, no existía todavía la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. Y también es una de las razones por las cuales cuando hubo la oportunidad, pues realmente me dio mucho gusto poder volver pues que pudiéramos, digamos, ahora en la universidad tener estas licenciaturas y abrir ese campo para todos, todas las personas que estén interesadas en dedicarse a estas licenciaturas. Yo llegué a la Universidad de Guanajuato como profesora de tiempo completo hace 4 años. La licenciatura en filosofía tiene un poquito más que eso, pero tiene básicamente 5 años y medio, 6 años, más o menos. Yo llegué cuando estaba comenzando, hace 4 años, ¿no? Que me integré ya como profesora. Aquí a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, ¿verdad? Debo acotar, usted no nos lo ha dicho, doctora, pero debo acotar que además durante esta trayectoria académica ha tenido menciones honoríficas dentro de los grados que ha ido obteniendo, ¿verdad? Esto nos habla pues de su verdadero interés en la ciencia y de cómo pues las mujeres podemos echar hacia adelante todo el esfuerzo y todo el conocimiento para obtener estos mejores grados, porque además tiene 2 estancias postdoctorales. Sí, sí, bueno, sí, a mí en realidad siempre me gustó estudiar, y creo que, bueno, eso es algo que podemos ver en muchas de nuestras estudiantes, ¿no? Y que es bueno poder decirlo y que haya estos espacios para que se difunda más, ¿no? Para que, creo que es algo que quizá todas sabemos, pero que es bueno que también todo el mundo en general lo sepa, ¿no? Y efectivamente, en mi caso, yo realicé 2 estancias postdoctorales, una en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en el posgrado en Ciencias Cognitivas,
y la otra en la Universidad de Guanajuato en el doctorado en filosofía. ¿Y cómo se llega a tanto? Uno pensaría, pues me conformo como mujer en acabar una carrera, en apenas quizá graduarme. Hay inclusive quienes se quedan sin tramitar o sin terminar su tesis para tomar su título. ¿Cómo se fue abriendo este camino, doctora, en el mundo de la ciencia? ¿Qué la impulsaba a decir, quiero más, quiero aprender más, quiero enseñar más? ¿Cuál era su motivación? Yo creo que es muy importante que una tenga claro qué es lo que quiere hacer, ¿no? Porque sí creo que hay como muchos roles preestablecidos para las mujeres en particular, ¿no? También para los hombres, pero para las mujeres quizá han sido más restrictivos, ¿no? Y que a veces, eh, pues sí hay como ciertas presiones, como decir, ¿y por qué estudias tanto? ¿Y para qué te va a servir? ¿Y qué vas a hacer con eso? ¿No? Y O yo creo con que eso es muy no importante. vives, ¿no? Que luego es el método Y, de ciencias y en el sociales. caso de la filosofía es algo que generalmente nos dicen, ¿no? Y de eso no vas a, no vas a vivir o qué vas a hacer, ¿no? O nadie te va a querer, ¿no? Porque también si te dedicas mucho a la investigación, pues parece ser que pues no estás cumpliendo con esta otra parte del rol que usualmente nos está asignado a las mujeres. Y yo creo que es muy importante que todas las jóvenes en particular pues tengan muy claro qué es lo que quieren hacer, ¿no? Y que piensen con mucha serenidad qué es lo que las puede acercar a eso que verdaderamente quieren, ¿no? Y que sigan ese impulso, ese deseo que tienen de conocer, de dedicarse a alguna disciplina científica, académica, humanística, en cualquier área, ¿no? Y por eso creo que este tipo de programas son muy importantes, ¿no? Para que podamos visibilizar que efectivamente hay muchas mujeres trabajando en las diferentes áreas de la academia, ¿no? De disciplinas científicas, humanísticas, ¿no? Entonces, yo, pues mi consejo sería ese, o sea, que sean como muy fieles a lo que quieren hacer, ¿no? O sea, que traten de identificar qué es lo que les gusta hacer y que lo hagan con mucha dedicación. Este es un medio que requiere mucha disciplina, ¿no? Y pues también ahí uno tiene que trabajar consigo misma para lograrlo, ¿no? Porque no es fácil, ¿no? No lo es fácil para nadie, pero creo que sí, en particular para las mujeres, siempre tenemos ahí un plus de las expectativas que los demás tienen, entonces nosotros tenemos que como aferrarnos cuál es nuestra expectativa de nosotras mismas, ¿no? No la expectativa de los demás, sino nuestra propia expectativa. En este camino por la docencia, me imagino que ha tenido oportunidad también, pues, de instruir a jóvenes mujeres, ¿verdad? Dentro de su paso por la licenciatura o por los posgrados de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. ¿Considera que ya hay o somos más conscientes de este cambio respecto a los, entre comillas, roles asignados socialmente a la mujer? Ya las chicas se sienten, déjenme usar la palabra, aunque luego a muchos no les gusta, más empoderadas en torno a lo que están pues delineando para su futuro y los pasos que deben seguir para lograrlo. ¿Cómo lo percibe? ¿Qué nos puede compartir sobre esta parte? Yo claramente creo que las nuevas generaciones, las jóvenes, tienen mucho más claro qué es lo que pueden lograr y qué es lo que quieren, ¿no? Creo que sí nos hace falta trabajar todavía porque claramente esto va a ser un proceso largo, ha sido un proceso histórico muy, muy largo del que venimos, ¿no? Si uno piensa en términos históricos, cuando las mujeres comenzamos a participar, por ejemplo, en las universidades, en los puestos políticos, pues eso es, digamos, nuestra historia reciente, ¿no? Entonces también creo que es un proceso que va a ser largo, ¿no? Pero creo que sí se han dado pasos y yo creo que las jóvenes actualmente, las universitarias en las licenciaturas y en los posgrados, tienen claro que pueden tener un lugar en la vida académica, que merecen tener ese lugar, que tienen todo para poder estar en esos lugares, ¿no? Y creo que eso es muy importante, porque si bien no lo es todo, o sea, hay cosas en las que tenemos que avanzar, creo que es un muy primer buen paso, ¿no? En una dirección que nos mueva hacia una mayor equidad, ¿no?
Claro. ¿Y qué sucede con las familias? Porque luego también nuestro entorno inmediato, ¿verdad? Puede resultar tanto un apoyo como una especie de freno hacia alcanzar eso que pensamos son nuestros sueños. También los padres de familia deben entender esta, pues, nueva realidad que nos toca vivir al género femenino en el mundo. Sí, un poco como lo que decía antes, ¿no? Muchas veces hay expectativas respecto de lo que una como mujer debe de realizar en la vida, ¿no? Y creo que pues aquí a lo único que apelaría es que yo creo que los padres en general quieren pues lo mejor para sus hijas, ¿no? Y que aunque a veces eso sea un poco, que asuste un poco porque no es lo que tradicionalmente han visto en sus familias, pues que confíen en sus hijas, ¿no? Que confíen en sus hijas y en la voluntad y en las capacidades que sus hijas tienen para insertarse en el mundo laboral, en el mundo académico y que vean que eso es un camino que también las puede enriquecer mucho a ellas y a sus familias, ¿no? O sea, en el sentido de proveerles como un ámbito nuevo del cual pueden aprender, ¿no? Toda la familia, ¿no? En el Claro. caso de que cuando son las primeras generaciones de mujeres que han ido a la universidad, que quieren tener este desarrollo en la vida académica, ¿no? Muy bien. Doctora Ana Laura Fonseca, compártanos también algo sobre los proyectos de investigación que usted ha realizado, qué temas trabaja y qué impacto social tendrían estas investigaciones. Sí, bueno, mi tema de investigación general es el razonamiento humano, eso es lo que me ha interesado, digamos, dentro de la filosofía de las ciencias cognitivas, que es el área específica en la que yo trabajo. Me interesan las teorías del razonamiento y la manera en la que entendemos las normas del razonamiento. O sea, nosotros en general estamos muy habituadas y habituados a hacer juicios, por ejemplo, cuando tomamos una decisión o cuando tratamos de solucionar un problema, pues decimos si lo hemos hecho bien o no, hacemos una evaluación acerca de eso, ¿no? Muchas veces lo hacemos pues muy coloquialmente cuando decimos que hay alguien no está pensando bien las cosas, ¿no? O que ay, debió de haberlo pensado de otra manera. Y en el fondo, eso supone que tenemos como cierto criterio de cómo deben ser las cosas, ¿no? Cómo debe la gente de pensar, ¿no? Y eso también existe, digamos, en las teorías psicológicas de la psicología cognitiva contemporánea. Existe como cierta idea de qué significa razonar apropiadamente, ¿no? Entonces, mi investigación tiene que ver con esos supuestos que hay en la psicología cognitiva acerca de qué significa razonar bien, ¿no? Y si son apropiados esos propios criterios, ¿no? Si podríamos pensar en otros criterios. Y esto tiene un impacto, yo siempre, a mí me gusta decir que la filosofía, hacer filosofía es plantearse preguntas acerca de cosas que parecen muy normales, pero que cuando uno lo piensa con mayor detenimiento, pues, o muy normales y muy obvias, ¿no? Y que cuando uno lo piensa con un poco más de detenimiento, pues en realidad no son obvias, ¿no? Como esto de, pues decimos muy rápidamente, como, ay, no lo está pensando bien y claramente nos parece que todo el mundo nos entiende qué es lo que estamos diciendo, ¿no? Y pues nos comunicamos y sí, es verdad que nos entendemos, ¿no? Pero detenerse a pensar exactamente qué significa que alguien piense apropiadamente o no, pues digamos ese ya es un trabajo filosófico que muchas veces nos encontramos con sorpresas, ¿no? O sea, que es más complicado, menos obvio de lo que creíamos. Y a veces cuesta trabajo pensar en cuál es la relevancia social, por ejemplo, de hacer esta evaluación de supuestos que a lo mejor no son tan evidentes, ¿no? Y que parecen ser como muy teóricos. Pero, por ejemplo, una de las cosas que a mí me gusta pensar respecto de mi investigación es que puede tener una implicación social, por ejemplo, en la educación, ¿no? Porque no es lo mismo que nosotros eduquemos y que nos que dirijamos nuestra enseñanza hacia las personas, considerando que razonan de cierta forma y que es apropiado que razonen de cierta forma, Ujú. a que si lo hacemos desde otra perspectiva, ¿no? Por ejemplo, digamos, diciendo algo un poco más concreto, no es lo mismo si yo pienso que el razonamiento de las personas es como un programa computacional, que no importa el cuerpo que tiene, no importa como los medios materiales que tiene a su disposición para llevar a cabo ciertos
ciertas, por ejemplo, cálculos matemáticos o ciertas actividades, ¿no? A que si yo pienso que importa el cuerpo que nosotros tenemos, que importa la sociabilidad, que importa el medio, ¿no? Por ejemplo, ahora que lo estamos haciendo todo a través de las computadoras, pues claramente eso modifica la manera en la que nosotros razonamos, la manera en que podemos pensar acerca de lo que estamos haciendo, ¿no? Y entonces, digamos, concretando en la pregunta, me parece que estas, aunque son investigaciones que sí efectivamente son investigaciones teóricas, en el fondo tienen un impacto en la manera en que nosotros podemos, por ejemplo, enseñar, ¿no? O aproximarnos a la enseñanza o a la toma de decisiones más cotidiana, ¿no? También. Uno pensaría inclusive que en este siglo donde muchas cosas fluyen rápido en cuanto a información, podríamos razonar mejor, ¿verdad? Porque tenemos más acceso a información a diferentes fuentes y sin embargo hay ejemplos de que no sucede así, ¿no? Hay democracias que justo pues están tambaleándose o tienen algunas caídas porque pues la gente no está razonando quizá como debería, como lo marcaría el deber ser, ¿verdad? A pesar de que tenemos acceso a todos estos espacios, a todas estas, ya no a una enciclopedia, sino a un internet que nos provee de N cantidad de información, aunque sabemos con sus tenores, ¿verdad? De que puede ser o no real, existen hoy las fake news, en fin, mucho que razonar a este respecto, doctora. Sí, claro, creo que este es un tiempo muy apropiado para, bueno, como muy interesante, digamos, como para este tipo de investigaciones, porque justamente una de las cosas que en las teorías de la psicología del razonamiento se ve es qué sesgos tenemos, ¿no? Cómo, por qué vemos más unas cosas que otras, y eso tiene que ver con la manera en la que discriminamos información, ¿no? Claramente no podemos procesar toda la cantidad de información que se nos presenta, y ahora menos, como dices, ¿no? O sea, cuando en Internet tenemos una gran cantidad de información y entonces siempre tenemos como ciertos sesgos acerca de cómo vamos a procesar esa información y en función de la información que procesamos o de aquello que nos parece que es interesante, qué decisiones vamos a tomar, ¿no? Entonces, creo que es un momento muy interesante para reflexionar justo acerca de cómo es que nosotros percibimos toda esa información, cómo es que la procesamos y qué querríamos decir en el fondo por procesar bien esa información, ¿no? ¿Qué significaría que efectivamente hemos logrado discriminar bien entre toda esa información para tomar, por ejemplo, una decisión apropiada, ¿no? O respecto de qué es lo que hay que hacer en, no sé, voy a decir a lo mejor algo muy inmediato quizá para todos nosotros, si vacunarme o no vacunarme, ¿no? O sea, ¿qué información voy a tomar como información apropiada, cómo la discrimino, cuáles son los sesgos a partir de los cuales decido una cosa o la otra, ¿no? Y yo creo que eso es importante, ¿no? O sea, aunque uno trabaje con los supuestos y qué es lo que pasa en las personas, pues a final de cuentas puede darse cuenta que eso influye, ¿no? O tiene mucho que ver con las personas en el día a día, ¿no? Y sucede en cosas tan disímbolas como puede ser elegir una carrera, ¿verdad? ¿Cuál voy a elegir? ¿Por qué la voy a elegir? Y déjeme agregar también, son tiempos electorales en México. Por esto también pasa la ciencia del razonamiento. Sí, claro que sí, ¿no? Bueno, mucho de lo que vemos en los spots publicitarios, ¿no? Es curioso porque muchas veces todas estas teorías del razonamiento y sus sesgos psicológicos, quienes más los han estudiado, pues sí, por supuesto son los psicólogos, pero también la gente que se dedica a la mercadotecnia, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente eso nos hace decidir si votar o influye por lo menos, ¿no? En si nosotros votamos por una persona o por otra persona, ¿no? Y todo eso está ahí detrás de los anuncios. Se utiliza, digamos, todas estas teorías psicológicas se utilizan para la realización de los anuncios y creo que en ese sentido también es muy importante que se analice cómo se utilizan y que se conozcan estas teorías del razonamiento, ¿no? O sea, que se discuta acerca de ellas, que se pueda reflexionar acerca de ellas, acerca de sus supuestos, si son apropiados o no, ¿no? De cómo usarlos, ¿no? E inclusive, déjeme acotarlo, doctora, hasta las redes sociales, ¿no? Hay Ujú. todo un debate abierto, por ejemplo, ahora que se actualizaron los lineamientos de WhatsApp respecto a qué podemos compartir y hasta dónde, y cómo esto influye para que en otra red social nos muestren tales o cuales anuncios, como ya lo comentaba usted en el área de la mercadotecnia, y pues muchas veces le damos un sí, un aceptar
sin pensar hasta dónde van las repercusiones, ¿verdad? Hay documentales a este respecto en algunas plataformas de videos y hay que escudriñar también el poder que pueden tener si les damos toda esa información. Sí, sí, eso creo que una de las cosas que a mí me ha parecido muy interesante es que toda esta investigación sobre la psicología del razonamiento, sobre los sesgos cognitivos que tenemos al procesar cierta información, tiene una relación muy importante, por ejemplo, también con la ética, ¿no? Ujú. Porque hasta qué punto conocer acerca de esos sesgos nos permite utilizarlos, ¿no? O cómo es que los vamos a utilizar, quién decide cuándo se pueden utilizar y cuándo no se pueden utilizar, ¿no? Que creo que es una vertiente también muy importante dentro de estos estudios que debe de ser analizada, ¿no? Justamente ahora uno de los seminarios en los que participo tiene que ver con inteligencia artificial y heurísticas del razonamiento, que es, digamos, como una manera específica de referirse a cierto tipo de razonamiento, y que tiene que ver en parte con esto, ¿no? ¿Cuáles son las relaciones entre las ciencias computacionales, la ética y lo que sabemos acerca del razonamiento, ¿no? Porque claramente está relacionado y no es tan evidente, no es tan obvio como cuáles son esas relaciones y hay mucha gente que sí, desde diferentes ámbitos, que utiliza esa información, ¿no? Para lo que es pues una propia conveniencia, ¿no? Como las aplicaciones, obtener información de potenciales clientes, ¿no? Y que es algo que pues sí vale la pena detenerse a pensar y analizar cuáles son las repercusiones para los individuos, ¿no? Y cuáles deberían de ser a lo mejor algunas repercusiones más en términos institucionales, sociales, ¿no? Como de legislación, de qué tan regulado debería de estar el uso de los datos, ¿no? O, por ejemplo, los datos, como en este caso lo que tú mencionas de las redes sociales, o, por ejemplo, en las aplicaciones de los bancos, los datos biométricos, lo que te piden, ¿no? O sea, lo que te piden autorizar, que muchas veces lo hacemos por la conveniencia de obtener un servicio sin efectivamente saber qué es todo lo que implica, ¿no? Y digamos que hay un sentido en el que todas estas discusiones están relacionadas, ¿no? Claro, y son muy ad hoc a lo que enfrentamos y a lo que nos toca vivir en este siglo XXI. Doctora Ana Laura Fonseca, ¿tiene en este momento usted alguna investigación en curso que nos quiera compartir o adelantar respecto al trabajo que está realizando dentro de la universidad? Sí, pues justamente como parte de este seminario de inteligencia artificial, ética y heurísticas del razonamiento, justo ahora trabajo con una colega de la Universidad Panamericana. Estamos en concreto realizando un capítulo para un libro que pretende acercar estas partes de tanto de la inteligencia artificial como de la filosofía. Bueno, en ese contexto estamos justo analizando como cuáles son las relaciones entre la inteligencia artificial y algunas de las maneras de concebir el razonamiento en la psicología cognitiva, ¿no? En particular sobre un autor que es un clásico de la inteligencia artificial y de las ciencias cognitivas, que es Herbert Simon, ¿no? Digamos, es un trabajo muy concreto, pero que intenta relacionar y que va a estar dirigido este capítulo tanto a la gente que está más enfocada a la inteligencia artificial, que trabaja en el campo de la inteligencia artificial, para hacer ver algunos supuestos filosóficos, como para algunos filósofos tratar de acercarlos hacia la parte más computacional, ¿no? Más, digamos, como de los supuestos de la inteligencia artificial. Y es que pareciera que no se entrelazan estas áreas del conocimiento, pero ahora ya usted con lo que nos comparte nos damos cuenta que sí, y que además es necesario, ¿verdad? Que es, pues son como el yin y el yang, déjeme plantearlo de esta manera gráfica, porque, pues al final influyen uno en el otro y viceversa. Sí, pues yo creo que justamente lo que hacemos, digamos, en diferentes áreas de la filosofía es tratar de ver cuáles son las conexiones que hay entre algunas áreas que a veces no parecen muy relacionadas, ¿no? Y en este Ujú. caso, creo que hay una relación que es muy importante, bueno, por lo menos, digamos, como mi investigación ha estado enfocada en hacer ver como cuál es la importancia de relacionar, de entender cuáles son nuestras teorías sobre el razonamiento y ver cuáles son todas sus aplicaciones, ¿no? En diferentes ámbitos. Uno de esos, pues, ha sido desde el origen de estas investigaciones con las ciencias computacionales, ¿no? Aunque no parezca muy Correlacionado. cercano, ¿no? Ha estado desde el origen de la psicología cognitiva, es algo que ha estado bastante relacionado.
Tenemos un comentario en esta transmisión de Facebook Live, se lo voy a leer, lo quiero compartir con usted porque me parece pues muy acertado respecto a lo que platicábamos hace unos minutos. Es de Leslie Alonso y nos dice que lo que mencionábamos es sumamente importante. Uno como niña aprende, mi padre y madre sin ingenieros, son ingenieros y trabajadores ambos. Para mí fue muy transparente seguir la línea. Ahora soy director de IT para Drexel Mayer, es el comentario que nos deja. Y bueno, pues esto en referencia a cómo la familia puede influir o ser un freno, ¿verdad? Para conquistar nuestros sueños en el rubro del conocimiento. También tenemos un comentario de Jacqueline Rodríguez que nos dice que está excelente esta charla. Doctora Ana Laura Fonseca, nos quedan algunos minutos más antes de despedirnos. Me gustaría preguntarle si usted ha tenido alguna persona, algún ser que le haya inspirado para convertirse en investigadora, algún ejemplo a seguir o alguna fuente de inspiración. ¿Qué nos puede decir sobre ello? Sí, yo creo que ha habido muchas personas, ¿no? Pero un poco regresando a los comentarios y a la importancia de la familia, yo creo que también en mi caso, la familia ha sido muy importante. Mi madre fue madre muy joven y yo recuerdo a mi madre estudiando la licenciatura. Cuando yo entré a primero de primaria, ella entró a estudiar su licenciatura porque pues en ese momento ya parecía que podía dedicar ese tiempo y seguramente fue algo muy complicado compaginar ambas cosas. Pero creo que para mí ha sido un gran ejemplo, ¿no? Y bueno, digamos eso en términos como personales, de seguir como el impulso de continuar con su formación, con su realización personal, ¿no? Pero también en términos académicos, pues claramente pues están las figuras, digamos, como casi clásicas, ¿no? De las mujeres en la ciencia como Marie Curie, y de las mujeres y de los hombres en la ciencia también, ¿no? O sea, como pensar en los grandes científicos y las grandes figuras, ¿no? Ya en términos, digamos, como más contemporáneos y de mi práctica académica, lo que me he encontrado, para mí ha sido un gran gusto poder encontrar que, por ejemplo, en la filosofía de la ciencia contemporánea hay muchas mujeres que han sido muy importantes para los desarrollos de la filosofía de la ciencia, ¿no? Por ejemplo, no sé, como Mary Morgan, que es, bueno, fue una filósofa de la ciencia británica que realizó desarrollos muy importantes en cómo a través de los modelos que se generan en la ciencia podemos obtener entendimiento del mundo, ¿no? Y realmente uno de sus libros, Modelos y analogías en la ciencia, se llama su libro, ha sido realmente muy influyente, ¿no? Y así como ella, hay muchas otras filósofas de la ciencia contemporáneas que realmente han hecho trabajos muy importantes y que pues muchas veces no lo tenemos tan presente, pero cuando una se encuentra con esas figuras y lee esas personas y ve como lo importante que ha sido su trabajo, pues también es una manera de poder darse cuenta que qué es lo que se puede lograr y que efectivamente es algo que se hace, ¿no? Que simplemente muchas veces no lo vemos, pero que está ahí, que es un trabajo de muchas mujeres, ¿no? Y podría decir una lista, digamos, como larga de filósofas de la ciencia contemporánea que han sido muy Nos llevaría a importantes. otra sesión, doctora. Estaría Exactamente. padrísimo, ¿verdad? Hablar sobre las mujeres en la filosofía. Tenemos un comentario más, se trata de Olga Palomo. Ella comenta que su hijo está estudiando en esta Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades y que es un placer poder escuchar la doctora Ana Laura Fonseca. Así es que pues gracias a esos papás, ¿verdad? Que impulsan a sus hijos, que los apoyan para poder realizar sus estudios profesionales. Sabemos que no todos tenemos la oportunidad de que un papá nos tienda la mano para poder estudiar una carrera. Hoy son tiempos complicados, pero pues vamos a salir adelante de todo ello. Sí, exactamente. Muchas gracias a todos los padres que le tienen confianza a sus hijos y que nos tienen confianza como institución, ¿no? Yo les diría nuevamente, confíen como en la voluntad de sus hijos de estudiar alguna disciplina que a lo mejor no sea como tan estándar, ¿no? Como tan conocida, que vean que el mundo es complicado, pero que si a sus hijos les gusta y que son disciplinados, a sus hijos y sus hijas les gusta, son disciplinados y disciplinadas, pues que entonces lo lograrán y encontrarán un lugar en el cual desarrollarse apropiadamente, ¿no?
Recuérdenos cuáles son esas carreras no estándar que ofrece nuestra Facultad de Ciencias Sí, Sociales y quizás Humanidades. la mejor manera de decirlo, pero no son las más conocidas, ¿no? Eso es a lo que me Claro. refiero. Tenemos en la facultad tenemos 6 licenciaturas que son antropología, arqueología, filosofía, geografía, historia y lengua y literatura hispanoamericanas. Y en este momento ya está abierto nuestro proceso de admisión para recibir a todos los aspirantes, chicos y grandes, porque sabemos que pues Sí, hay adultos, ¿verdad?, que no terminaron o no hicieron una carrera universitaria dentro de nuestra institución y se inscriben también en este proceso. Eso es interesante, cómo es sucede muy esta parte. interesante porque incluso hay personas que han llegado y dicen, bueno, es que yo estudié una carrera porque pues yo quería estudiar filosofía, por ejemplo, pero en su momento no pude y tuve que estudiar algo más práctico y ahora quiero recuperar porque realmente era mi interés, ¿no? Entonces, sí, bienvenidos todos, ya está abierto el proceso, como bien lo dijiste, Talia, y bueno, ojalá que se animen, ¿no? Perfecto, pues de esta manera llegamos al final de la charla Mujeres en la Ciencia UASLP con la doctora Ana Laura Fonseca, secretaria general de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, y pues estamos muy agradecidos de poder llevar a cabo esta conversación. Muy interesantes los puntos que nos compartió respecto a cómo se entrelazan pues, las ciencias sociales, las ingenierías, el razonamiento que además está presente en todo lo que hacemos, y pues enhorabuena, doctora, por su trayectoria, que vengan muchos triunfos más y mucho éxito también. Muchísimas gracias por la invitación y muchas gracias pues a todas las personas que nos acompañaron. Perfecto, y ojalá que los estudiantes de la facultad le echen un vistazo a este video. Se va a quedar aquí en YouTube, se va a quedar en Facebook, por si quieren regresar a ver a su maestra, la doctora Ana Laura. Gracias, hasta la próxima.